Su Majestad, estamos de nueva cuenta aquí para contarle una nueva historia. Le suplico disculpe los ruidos que puedan escucharse, debido a que bueno, están trabajando por aquí cerca y pues bueno, no puedo evitar ese tipo de situaciones. El día de hoy vamos a escuchar, a narrar más bien eh, los sucesos ocurridos en Escocia a finales del siglo XV y que por supuesto originaron una serie de películas estadounidenses llamadas El Camino hacia el Terror. El Camino hacia el Terror fue una película originalmente que gustó mucho a los espectadores y que obviamente originó secuelas. Puede ser que yo esté equivocado, no estoy muy enterado de cuántas películas sean. Me parece que son 5, aunque puede ser que sean más. La verdad es que eso yo lo desconozco. Eh, y pues bueno, yo creo que es momento de comenzar, Su Majestad. Como les dije, todo esto ocurrió en Escocia, a las afueras de un lugar llamado Edimburgo, que se encuentra en Escocia, como le acabo de mencionar, y esto ocurrió a finales del siglo XV, cuyo personaje principal de esta historia, o uno de los personajes principales, fue Alexander Sonny Peel, el cual era el hijo de un granjero, que bueno, ganaba su vida de manera honrada, trabajando el campo, pero ciertamente usted ya podrá imaginarse, eso no generaba muchos ingresos, en realidad solo generaba el ingreso suficiente para poder pues vivir, no generaba mucho más dinero. Sony se fue del lugar junto con su novia para probar suerte en otro lado, en el otro lado del país. Y bueno, a la mitad del camino, en el bosque, encontraron una cueva donde se resguardarían algunos días. Pero lo interesante de esta cueva es que era una cueva una entrada muy pequeña, pero que en el interior se hacía bastante grande. Aproximadamente, según los datos, era de 1 milla, que equivalen más o menos como a 1609 metros, aproximadamente. Originalmente ellos subsistían pues asaltando a los viajeros, robándoles, quitándoles, bueno, dinero y alimentos si es que ya los llevaban, cazando animales de las cercanías y comiendo algunas plantas y hongos que crecían cerca. Sin embargo, con el pasar del tiempo, descubrieron que pues eso ya no era suficiente porque ya habían establecido allí su lugar de residencia. Y además la familia comenzó a crecer, obviamente, más personas pues requerían mucho más dinero, más, bueno, sobre todo satisfacer las necesidades básicas, ¿no? La de alimentación y comida. El dinero tal vez no, porque, bueno, pues ellos vivían en el bosque alejados de la ciudad, así que no iban a la ciudad para nada. Ya no requerían dinero, pero sí requerían de algunas otras cosas, como acabo de mencionar, alimento, ropa, calzado, en fin. Al ir creciendo la familia, tuvieron la necesidad de no solo de robarlo, sino que comenzaron, bueno, a matar a las víctimas de los asaltos y comenzó así lo que nosotros conocemos como la decadencia de esta familia, que justamente fue pues un holocausto, ¿no? Porque mis cables se caen. Eh, porque bueno, comenzaron a
comerse a sus víctimas. Y bueno, hay un estudio que indica que cuando las personas comienzan con el canibalismo, hay una bacteria que se genera en los cadáveres que puede afectar al cerebro, generando en ellos otro tipo de situaciones, alucinaciones y demás, otro tipo de problemas de trastornos mentales ocasionados justamente por estas bacterias que se generan en los cuerpos humanos una vez fallecidos. Eh, bueno, retomando el tema, la familia siguió creciendo y cuando algunos de los miembros llegaron a ser mucho mayores, bueno, debían satisfacer otras necesidades, incluyendo algunas necesidades fisiológicas y se normalizó entre ellos el incesto, es decir, relaciones sexuales entre hermanos y hermanas, padres e hijos e hijas, y obviamente los productos de estas relaciones generaban en embarazos y en más hijos, que bueno, algunos de ellos nacían ya con malformaciones o con otro tipo de problemas, sí, algunos con problemas de índole mental o algunos con problemas motrices, etcétera, debido a la combinación de genes que eran exactamente el mismo, ¿sí? No digo que todos, pero sí algunos comenzaron a presentar eso. Bueno, además, ¿qué más ocurrió? Bueno, ellos estuvieron haciendo esto durante mucho, mucho, mucho tiempo, al grado de que, bueno, las personas ya evitaban pasar por el lugar, justamente porque se decía que por ahí habían unos demonios que se llevaban a la gente, etcétera. Creencias que la gente comenzó a divulgar debido a que eran muy supersticiosos en ese mismo periodo, así que evitaban pasar ahí al menos durante la noche. Sin embargo, bueno, la necesidad de alimento de esta familia, bueno, obligaba a asaltar a los que pasaban por ahí, inclusive en el día. Eh, Sin embargo, ocurrió que en cierta ocasión un grupo de personas que regresaban de un lugar escucharon a lo lejos a una persona gritar y una serie de detonaciones. Al acercarse al lugar, bueno, observaron que una de las personas se defendía literal a balazos de unas personas que intentaban asesinarlo. A unos metros de distancia se encontraba el cuerpo de una mujer que se presume era su esposa, la cual estaba ya siendo pues devorada por algunos de los miembros de esta familia. Las personas que pudieron ver todo esto eran demasiadas, aproximadamente unas 30 personas quienes pudieron ver todo esto. Eh, los miembros de la familia, al verse descubiertos, huyeron hacia el bosque y bueno, salvaron a esta persona, la llevaron al pueblo y así se descubrió que no habían demonios. Y también se desmintieron otros rumores que originaron la muerte de otras personas que eran inocentes porque se decía, se sospechaba al principio también de algunos de los eh, taberneros o de las personas que atendían los hostales, puesto que ellos eran los últimos en haber visto a las personas desaparecidas, así que algunos creían que los dueños de estos hoteles o estos hostales o de estas tabernas eran las personas que asesinaban o desaparecían a los viajeros. Así que muchos de ellos fueron asesinados a causa de estos rumores. La noticia llegó al rey de Escocia, el cual ordenó la caza inmediata de estas criaturas, de esta familia, envió a sus mejores soldados, que fueron enviados junto con un grupo de perros sabuesos, que rastrearon a la familia hasta encontrarlos. Eh, la cueva se encontraba muy cerca del mar, que era justamente donde a veces se llegaban a encontrar los restos de algunos de los viajeros, puesto que la familia al terminar de consumir lo que querían de estos viajeros los arrojaban al mar. Eh,
La cueva estaba en las cercanías, los abuesos se encontraron en el lugar y bueno, los soldados entraron y se sorprendieron a ver la cueva tan grande del lugar. Asesinaron a muchos miembros de esta familia. Hay quien dice que fueron aproximadamente unos 25 a 26 miembros, 27 aproximadamente, puede ser que hayan sido un poco más o un poco menos, porque los reportes, bueno, no se, no fueron oficiales, al menos en ese sentido. Eh, bueno, hasta ahí llegó la historia de estas personas. En la actualidad la cueva aún existe, pero nadie se atreve a entrar. Mm, Hay quienes aún temen que haya algún miembro de esa familia que haya sobrevivido al ataque, pero no se ha encontrado ningún rastro o indicio de alguna persona desaparecida. Sin embargo, la cueva aún existe. Y bueno, respecto a la película la conocemos, perdón, eso fue mi... Bien. La película como la conocemos se llamó Camino hacia el Terror. Fue filmada en el año 2003, fue producida por Rob Schmidt y escrita por Alan R. McElroy. Y bueno, la síntesis de la película todos la conocemos, son 6 adolescentes que viajan eh, por una carretera. Sin embargo, la carretera se encuentra cerrada y ellos deben desviarse. Sin embargo, entran a un bosque en West Virginia donde, bueno, son perseguidos por una familia humana de caníbales y, bueno, que hacen, que se alimentan de los viajeros. Los jóvenes siguen en el lugar, intentan sobrevivir, etcétera. Esta película fue muy buena, muy aceptada. Sin embargo, bueno, como les acabo de mencionar, tuvo una serie de películas, varias continuaciones. Yo sé que son 5, puede ser que sean más. Si ustedes saben cuántas son, por favor, déjenlo aquí abajo. Y pues bueno, eso es lo que puedo comentarles respecto a la familia caníbal que originó la película Camino hacia el Terror. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, pues denle un me gusta y pues suscríbanse. Me ayudaría muchísimo. Y pues bueno, nos veremos en la siguiente ocasión.